Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a continuar avanzando en esta línea de defensa de la fe, eh, donde ahora Judas, ya el siervo del Señor, hermano de Jacobo, eh, comienza a mostrarnos algunos ejemplos de cómo Dios juzga y castiga la rebelión y la incredulidad. Vamos a entrar acá viendo tres versículos donde eh, este varón de Dios, nos advierte a nosotros los creyentes del peligro que existe el alejarse de Dios o darle la espalda a Dios, como algunos dicen, ¿ya? Así que vamos a buscar ahí en las escrituras, en el libro de Judas. Recuerde que es un solo capítulo, así que solamente desde el versículo 5 hasta el versículo 7, y lo voy a leer primero en la Reina Valera, la tradicional que siempre nosotros leemos, y dice así: Judas, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y voy a aprovechar de inmediato de poner estos mismos versículos, pero en la traducción lenguaje actual, ya que es una traducción moderna, y el mismo pasaje, ahí está frente a frente, dice así: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Así pasó también con los ángeles, que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido les sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Amén. Este pasaje ahí ya nos lleva hacia donde Judas quiere mostrarnos ya este ejemplo, estos tres ejemplos. Vamos a orar al Señor antes de entrar de lleno a escudriñar estos versículos. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nosotros estamos delante de usted dándole gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñarla, porque podemos transmitirla, Señor, con toda libertad a nuestros hermanos. Y también, Señor, en esta oración, solicitarle a usted, solicitarle por las necesidades de los hermanos. Solicitarle, Señor, por aquellos que están pasando aflicciones, dolores, enfermedades, Señor. Queremos que usted pueda, Señor, allí intervenir. Señor, nosotros pedimos que usted intervenga, Señor, y esperamos su respuesta y la intervención que usted tiene sobre cada uno de aquellos que está pasando tiempo de aflicción. Ruego, Señor, que usted tenga misericordia y que su bondad se manifieste sobre todo aquello que estamos viviendo en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que Judas, que está hablando, eh,
sobre el defender la fe. Recuerde que él iba a escribir sobre la común salvación, pero de pronto aparece este tema que estaba atacando a la iglesia primitiva, y él ahora está haciendo esta advertencia a los creyentes de lo peligroso que es conocer a Dios y luego apartarse de Dios. Y por eso en estos versículos que hemos leído y hemos orado, vamos a ver estos tres ejemplos, ¿ya? Estos tres ejemplos que Judas nos da. Y el primer ejemplo está en el verso 5, donde habla de los israelitas. Y dice, nuevamente les leo este versículo, más quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sabe? Ahora debemos considerar esto. El pueblo de Israel eran los elegidos, eran los llamados, el pueblo elegido de Dios. Que el Señor miró desde desde allí fueron elegidos ellos para ser la luz de las naciones. Sí, para que ellos llevaran la luz a las naciones que estaban en tinieblas. Y el Señor los fue a buscar prácticamente. Allí estaban, llegaron a Egipto por causa del hambre que había en todo el lugar habitado, y ellos llegaron allí por una intervención de Dios que puso a José allí, ya, para que recibiera a su familia, ya, a los hijos de Jacob, que este era el descendiente ya de Abraham, y los tuvo allí en la tierra de Gosén. Ellos comenzaron a coavivir con los de Egipto, y el pueblo de Israel comenzó a crecer y a multiplicarse. Y sabe, y esto trajo la preocupación a los egipcios de ver que ellos estaban creciendo, claro, porque estaba la bendición de Dios sobre la tierra de Gosén, y allí es cuando después comienza con los años, hermano, y comienza el faraón a tratar de frenar el crecimiento, y dijeron después, estos se van a levantar contra nosotros, y cuando esto comenzó a, a sufrir esta aflicción el pueblo, ellos comenzaron a clamar a Dios. Dios escuchó y envió a Moisés. Y sabe, y Dios los saca a ellos, los saca de la esclavitud allí en Egipto, para este pueblo transformarlo en una nación por medio de Moisés, entregándole los principios morales respecto a la vida del hombre, y no solamente los principios morales, sino que también la ley ceremonial para poder acercarse a Dios. Y aquí Judas les dice, yo quiero recordarles a ustedes lo que ustedes ya saben, que el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Claro, lo sacó con mano poderosa. Sí, pero llevarlo a una tierra donde ellos serían la luz, ya, para llevar a los pueblos que estaban en tinieblas. De hecho, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Gustaron de la comida espiritual ahí en el desierto. Oiga, el agua que brotó de la roca. Ya, Pablo mismo después dice, este era Cristo, ¿eh? La roca que es Cristo. Fueron protegidos ya por esa nube. Una columna de fuego les iluminaba. Pero a pesar de todo esto, se rebelaron por causa de la incredulidad y la desobediencia. Por eso, este versículo 5, pequeñito, acá de Judas, Pablo lo explica también, y habla sobre esto, ¿ya? De un pueblo escogido, de un pueblo especial. Y en 1 Corintios 10, del 3 al 12, lo voy a leer rápidamente, dice, refiriéndose al pueblo de Israel, ya en el desierto, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como a algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo nos lleva a considerar lo que era gustar de todo esto espiritual y al final fallar. Fallar, hermano. Oiga, esto es increíble porque esto nos hace a nosotros meditar respecto a lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ezequiel 20:13 dice, más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Oiga, donde Dios los llevaba para llegar a la tierra prometida. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Sí, porque teniendo todas las posibilidades de obedecer, ellos sencillamente, por incredulidad, desobedecieron. Oiga, uno dice, y ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios nos facilita las cosas. Sí, porque ellos tenían que cumplir la ley, ¿ya? En el estricto rigor, cada palabra, cada letra, cada signo. Nosotros también tenemos que cumplir la ley. Con la diferencia está en que Cristo la cumplió totalmente. Y ahora nosotros al estar en Cristo y vivir en Cristo, estamos cumpliendo la ley. Sí. Y usted dirá, pero pucha, el día de reposo. Oiga, es que el reposo es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. No necesitamos un día para reposar si estamos en comunión con Él constantemente. Así que, hermano, en este tiempo de la misma forma, cuidado, estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero no sea que por causa de incredulidad terminemos desobedeciendo, porque Dios no quiere que nadie, que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos, la misma palabra lo dice. Sí, Dios siempre da la oportunidad de salvar a la humanidad. Pedro lo dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Ojo, mi hermano, no se canse, ya viene el cumplimiento. Dice, el Señor no retarda la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ay, y en esto yo pienso, el Señor está tratando con la iglesia en el hogar y es paciente. No quiere que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es el plan de Dios, hermano. Ahora, si nos tiene en nuestros hogares, tiene paciencia con nosotros, sí, porque a veces, oiga, como leíamos delante ahí Pablo escribiendo a Corintios, ellos murmuraban, ellos se dedicaban a sus cosas, a jugar. Pero cuidado, cuidado, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el propósito de Dios, que todos, si no es que Dios haya elegido a algunos. Recuerde, estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia. Eh, y aún, ¿ya? Y aún los que persisten en rechazarlo, con su desobediencia, con su doble vida. Algunos han conocido al Señor, han conocido. Y, y va a llegar el momento en que el Señor está mirando lo que es realmente nuestra vida. Y a veces con nuestro mal testimonio rechazamos al Señor, sí.
La desobediencia nos hace vivir una doble vida. Y por eso en este tiempo vemos cristianos fríos. Y no solo cristianos fríos, vemos cristianos tibios, que no son ni uno ni otra cosa. No disfrutan de Cristo y tampoco pueden disfrutar del mundo porque el Espíritu Santo les amonesta. ¿Sabe? No basta con solo experimentar la liberación de Dios y no perseverar. Sí, este pueblo, recuerde, experimentaron la liberación, el Señor los sacó de Egipto, pero no perseveraron en la obediencia. Entonces, una sola experiencia de liberación no garantiza la seguridad eterna. No, no. ¿Por qué? Por eso nosotros decimos que hoy, en estos tiempos, en las condiciones que estamos viviendo, debemos perseverar, mantener las convicciones y crecer en las decisiones y en la obediencia, aunque no nos congregamos presencialmente, pero sí estamos conectados. Recuerde que el Señor a ellos los destruyó en el desierto por causa de la incredulidad y la desobediencia. Por eso, hermanos, ahora este pasaje es muy actual. Debemos, hermanos, considerar lo que ellos vivieron, que aunque fueron libertados de la esclavitud cuando estaban en el transitar antes de llegar a la tierra prometida, dejaron de creer, dejaron de perseverar, cayeron en desobediencia y el Señor los limitó y no los dejó llegar y entrar a la tierra prometida. Usted persevere, usted siga adelante, usted mantenga sus convicciones, porque las emociones son pasajeras, pero las convicciones permanecen. Y ahí en este tiempo, hermanos, se están viendo los que realmente tienen convicciones o solamente son unos emocionados, ¿ya? Que aman más la religión o la liturgia que la presencia y la comunión con el Señor. Cuidado, cuidado. El primer ejemplo, ya los israelitas. El segundo ejemplo, me faltó un texto, de veras, me faltó un texto que era Hebreos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Oiga, descuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar en este tiempo? Amén. Continuamos, los ángeles. Uno se queda ahí a veces en algunos puntos de este pasaje. Los ángeles. ¿Y cómo lo dice aquí? En el versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Oiga, los ángeles dejaron, esto indica, en vez de contentarse con la dignidad que les fue dada y asignada por el Señor, ellos aspiraron a otra superior, porque dice, abandonaron su propia morada. No quisieron permanecer en el lugar que Dios les había asignado. Wow, ¿sabe? Esto me da la impresión cuando alguien quiere hacer las cosas a su manera. Oiga, y si antes fueron los israelitas, ¿ya? Los que tuvieron esa experiencia del trato de Dios, de sacarlos de la esclavitud para darles libertad, y ellos dejaron de creer y se desobedecieron. Ahora está hablando de los ángeles que estaban allí, que fueron creados y estaban en la presencia del Señor, donde Dios les dio un lugar, y ellos simplemente dejaron y abandonaron su propia morada. Mire, aquí hay una controversia teológica. Algunos teólogos opinan que este texto de aquellos ángeles que dejaron se refiere al pasaje de Génesis capítulo 6, de los primeros versículos, ya
donde el eje central, el versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿ya? Algunos lo asocian por la referencia que le da luego el verso 7, que dice que estos como Sodoma y Gomorra, los cuales de la misma manera a ellos fornicaron, se relacionaron. Aunque hay otra gran mayoría de teólogos que cuando interpretan que los hijos de Dios, ya viendo los hijos de Dios, y se refieren a los descendientes de Set, dicen muchos teólogos, ya a los hijos de Set, viendo supongamos los hijos de Set, que las hijas de los hombres, refiriéndose a los descendientes de Caín, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La verdad es que no vamos a entrar a resolver, perdón, esta controversia, pero sí vamos a ver que Pedro, eh, esto es lo que les leí recién, que Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿ya? Y esto es lo importante, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservada al juicio, ¿ya? Y aquí Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles apóstatas, ¿ya? Se rebelaron. En algún momento tomaron una decisión personal, ellos decidieron. Y esto nos muestra, lo más importante, es que la rebelión, Dios siempre la va a juzgar, sea donde sea, no importa el lugar. Si fue en el desierto donde estaba el pueblo de Israel, Dios lo juzgó. Si es en el mismo cielo, esta rebelión, Dios igual la juzga, fíjese. Y ahora están en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este está hablando del resultado permanente y serio de lo que es la rebelión contra Dios. Fueron expulsados. Y esto debe hacernos considerar, hermanos, cuán importante. Por eso, cuando veíamos este pasaje de Hebreos, donde decía que teníamos que cuidar esta salvación tan grande, cuidarla, ¿ya? Saber, hermano, qué importante es que usted considere realmente lo que estamos viviendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, hermanos, debemos considerar, Dios nunca va a aceptar esta rebelión en nosotros. Por eso siempre debemos estar sujetos a Dios en obediencia a lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? Así que, mi hermano, considere esto, ¿ya? No importa quiénes hayan sido, lo que pasa es que ellos no guardaron su dignidad, ¿m? Y abandonaron su propia morada. No guardaron y abandonaron. Y esto es lo esencial, que usted no caiga en este pecado, ¿ya? De no guardar, que para nosotros esta palabra del Señor, no abandonar el lugar donde Dios nos tiene para hacer su voluntad, a pesar de las dificultades que hoy esté viviendo. Entonces, si Dios castigó la rebelión del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, si el Señor castigó la rebelión de los ángeles, ¿ya? Que no guardaron y abandonaron su propia morada, también está este otro ejemplo, los de Sodoma y Gomorra, los sodomitas, ¿ya? Porque este es el gentilicio. Al igual como los ángeles, fíjese cómo dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Igual como los ángeles que se rebelaron y fueron juzgados, igual como el pueblo de Israel, que desobedecieron y se rebelaron, fueron destruidos, fueron destruidos. Fíjese lo que dice el Salmo 73, 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Fueron destruidos. Los que se alejan. ¿Sabe la preocupación mayor de este tiempo? Es saber cuántos hermanos se han alejado. Hermanos que en algún momento enseñaron, predicaron. Entonces, yo debo advertirle, hay una separación, un abismo entre lo que es vivir en la santidad de Dios y lo que es vivir practicando el pecado. No, hay una gran diferencia, hay una gran separación. No se puede ser un hijo de Dios y practicar el pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tolerado esto. Nunca. Ni en el principio con el pueblo que Él había escogido por causa de Abraham, ni siquiera los ángeles que Él había creado y estaban allí, ni siquiera ahora aquellos que se han revelado, y a uno puede decir, pero es que ellos no sabían todo. Bueno, Dios también juzgó la desobediencia y allí tuvo un instrumento que clamaba noche y día por estos. Entonces hay un abismo de separación. La palabra del Señor lo hemos visto hace varios jueves atrás. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea, hay gente que sencillamente no es de Dios. Y los que practican las cosas que Dios ya ha dicho que no se debe hacer, obviamente van a estar enfrentando el juicio de Dios. Pablo lo dice expresamente en 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 12. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis esto, hermanos? Usted esto debe saberlo. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y agrega, no erréis, no se equivoquen. Y aquí comienza a nombrar una serie de pecados: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos. Usted dirá, pero es que un borrachito es simpático. Hay hasta humoristas que hacen el papel de borracho. Pero no heredarán el reino de Dios. Los maldicientes, los estafadores, tampoco heredarán el reino de Dios. Y le dirá, pero oiga, sí, pero ¿sabe? Todos estos tienen la posibilidad de una restauración. Sí, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, hay un cambio. No se puede practicar el pecado y pensar que va a heredar la vida eterna con Dios. No. No. El tratar de vivir en pecado y pensar que igual va a llegar al cielo es rebelarse y, oiga, mal usar la palabra del Señor. Así que en esta advertencia, en estos breves minutos, en estos 3 ejemplos, Judas nos hace ver que para Dios la rebelión, no importa dónde sea, no importa la magnitud, siempre que sea la rebelión hacia Dios, le va a traer el tener que enfrentar el juicio de Dios, el juicio de Dios. Entonces la desobediencia o la incredulidad les llevó a la desobediencia, y esta desobediencia les llevó a apostatar o a negar la obra de Dios en el corazón de ellos. Y mi hermano, si usted conoce a algún creyente que ahora está lejos de Dios, alguien que usted le estaba hablando la palabra del Señor, pero ahora se puso opositor a Dios, lo único que tiene que hacer es orar para que el Señor se revele a su vida y pueda conocer a Dios. Vamos a orar al Señor. El próximo jueves continuamos ya con esta interesante epístola universal de Judas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, al inclinar nuestro rostro y darle gracias por su palabra y la claridad que nos da respecto a lo que no debemos hacer, pero también, Señor, extensamente nos dice
lo que sí debemos hacer. Y lo que sí debemos hacer en este tiempo difícil, acercarnos más a usted y buscar el hacer su voluntad, guardar su palabra, permanecer en lo que usted nos ha enseñado en este tiempo. Por tanto, le agradezco, Señor, le agradezco el que usted lo haya hecho en nosotros, nos haya lavado, santificado y justificados en el nombre del Señor. Enséñenos a perseverar y a seguir en Cristo en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto cuando el Señor así lo permita. Dios le bendiga.